Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez y en esta oportunidad, dando continuidad a un video anterior en el cual tratamos sobre la hermenéutica constitucional, vamos a pronunciarnos sobre otros aspectos relativos a esta a las diferentes formas de interpretación de la Constitución. La Sala Constitucional ha señalado que los métodos o sistemas de interpretación que pueden ser utilizados son los siguientes: auténtica, judicial, literal, lógica, sistemática, restrictiva, analógica, histórica, política, evolutiva y finalista, prevaleciendo, según el criterio de la Sala, la interpretación sistemática, es decir, ver toda la Constitución como un sistema, como un todo, donde todo está relacionado, desde el artículo 1 hasta el artículo final de las disposiciones transitorias. Todo tiene un sentido, todo tiene una hilación, todo tiene un vínculo que une las diferentes normas constitucionales. Y así lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos en materia de procedimientos, tenemos el artículo 26, la tutela judicial efectiva, el artículo 49, el debido proceso, el artículo 257, que es la instrumentalidad del proceso, pero también allí en el camino conseguimos lo que es el sistema judicial, la integración, la composición del Tribunal Supremo de Justicia, y todo se tiene que vincular, independientemente de la parte del libro, del capítulo de la Constitución en el cual se encuentre. Es un sistema. Y cuando habla de un sistema, quiere decir que todo funciona en base a un contexto unitario. Es como si tomamos el ejemplo del cuerpo humano. El cuerpo humano tiene diferentes sistemas: el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema pulmonar, el sistema cerebral, etc. Y todos funcionan en la medida en que pueda haber una unión entre los sistemas. Si el cerebro no funciona, tal vez las funciones circulatorias no sean adecuadas. Si el sistema circulatorio no está bien, el sistema respiratorio tampoco va a funcionar adecuadamente. Si el sistema nervioso no actúa de manera adecuada o tiene algún tipo de lesión, entonces va a haber complicaciones en el resto del funcionamiento del cuerpo humano. La Constitución básicamente funciona igual, en un sentido sistemático. Cuando nosotros hablamos del Estado de justicia y de derecho, es un Estado donde tiene que ver la tutela judicial efectiva, el debido proceso, donde tiene que ver la organización del sistema de justicia. Cuando se habla del sistema de justicia, ¿de qué se habla? De elementos integrados. ¿Dónde están quiénes? Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los jueces de la República, los fiscales del Ministerio Público, los defensores públicos, pero también están los abogados. Los abogados, ¿por qué? Porque forman parte del sistema. Sin el abogado que defienda, sin el abogado que demande, sin el abogado que impetre las acciones legales pertinentes, el sistema de justicia sencillamente no funciona. Entonces, por eso que esa interpretación sistemática es la más adecuada según la Sala Constitucional, sin desmerecer las otras, porque hay veces que habrá que utilizar la interpretación gramatical. A la ley hay que darle el significado propio de sus palabras y la conexión de estas entre sí. No hay otra. Pero hay veces en que no resulta solo esa significación. Por ejemplo, cuando hablamos del artículo 350, la Sala realizó una interpretación partiendo del concepto gramatical, el significado del vocablo pueblo, y después utilizó el sistema de interpretación político para decir en qué consiste el derecho a la desobediencia.
estableciendo la sala en esa decisión, criterio que, repito, no comparto, que única y exclusivamente se da cuando se utilizan los medios previstos en la propia ley, es decir, los referéndums, etcétera, etcétera. Pero esa es la interpretación que utilizó la sala, utilizando diferentes medios. En este sentido, Haberly señala que son 4 los métodos a tomar en cuenta: el gramatical o textualista, el histórico, el sistemático o contextualista y el teleológico o finalista, señalando este autor en tal sentido que se puede hacer uso de la comparación como medio de transporte que permita integrar la interpretación histórica, gramatical, sistemática y teleológica. Cuando hablamos del 350, allí se utilizó ese método de integración. Se utilizaron diversos sistemas. Se utilizó el método gramatical, se utilizó el método histórico y se utilizó el método finalista. Los integraron para darle un contexto, para darle una salida a esta situación. Después tenemos que explicar necesariamente el aspecto de las antinomias. ¿De qué estamos hablando aquí? La Constitución, como ya hemos señalado en otras oportunidades, no es perfecta. Puede tener errores. Se pueden cometer errores incluso en su configuración, en su redacción. Es ya un clásico hacer mención cuando la Constitución se elaboró y se estableció el antejuicio de mérito para los militares, para los oficiales de las Fuerzas Armadas. El texto como tal quedó redactado en la siguiente forma: tendrán el privilegio del antejuicio de mérito los oficiales, superiores, almirantes y generales. Cuando se hizo la observación al respecto, la persona que hizo la corrección de estilo dijo: pero es que eso estaba mal escrito. En el contexto intercalaron una coma entre oficiales y superiores, siendo que ese es el tipo de graduación militar. Según la ley militar, se trata de oficiales generales y almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos. Esta persona que realizó la corrección de estilo no conocía el sentido de las jerarquías militares y consideró, aplicando las normas del buen castellano, que ahí debía ir una coma. Y le quitó el sentido absoluto a la norma, porque entonces desde el oficial de menor graduación, un subteniente, hasta un general tenían derecho a un antejuicio de mérito, cuando el antejuicio de mérito era nada más para los oficiales generales y almirantes que tuvieran comando de tropas, que estuvieran en funciones de comando de tropas. Entonces se hizo la observación, o se hace la observación, porque ese es un caso típico donde se observa que la interpretación gramatical no era correcta. Entonces hay aspectos donde hay dudas, donde hay vacíos, donde hay lagunas. Para Norberto Bobbio, este sostiene que la antinomia es la situación en que dos normas que pertenecen al mismo ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez imputan efectos jurídicos incompatibles a las mismas condiciones fácticas. Es decir, dos normas que tratan sobre lo mismo de manera diferente. Entonces, allí hay que establecer cuál es la que tiene prevalencia, cuál es la que tiene razón de aplicarse y cuál será el método. Bueno, vamos a aplicar el método gramatical, vamos a aplicar el método teleológico finalista para ver cuál era la razón de ser de esa norma y cuál es la situación aplicarse la norma en un contexto determinado. A, era la situación B, A, no, era la situación C. Entonces allí habrá que ver porque hay una antinomia, porque hay un choque de la Constitución. La doctrina moderna dice que los criterios aplicables para resolver las antinomias constitucionales son los referentes a los principios pro persona, armonización y ponderación. Es decir, elementos propios de los sistemas. Podemos utilizar el sistema teleológico, pero siempre, o finalista, pero siempre tomando en cuenta
el derecho a los principios pro persona, el derecho a la armonización, es decir, de que todo se aplique adecuadamente, y el principio o el método de la ponderación, que es lo más justo, que es lo más adecuado, que es lo más sano para aplicar en un determinado momento. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que realice la Sala Constitucional en materia de interpretación constitucional son vinculantes. Vamos a estar claros, todos los jueces de la República interpretan la Constitución, pero cuando es la Sala Constitucional la que la interpreta, y así expresamente lo señala, dice, esta decisión que se está dictando trata de interpretación constitucional, esa interpretación tiene carácter vinculante. Carácter vinculante significa que debe ser acatada por todos los jueces de la República, incluso el no acatamiento de un criterio vinculante es una causal de destitución de los jueces, porque eso es incurrir en lo denominado error inexcusable. Entonces, ese carácter vinculante constituye o puede constituir una especie de camisa de fuerza, en el sentido que esa fue una interpretación que hizo la sala en un determinado momento y después se quedó así de por vida, porque tiene carácter vinculante. Allí, por ejemplo, la interpretación del artículo 350, que ha sido cuestionada muchísimo en el tiempo, puede dar lugar a cambios, puede cambiarse, puede interpretarse de otra manera. La doctrina dice que sí. El profesor español Manuel Atienza dice que si bien las decisiones del Tribunal Constitucional son las últimas y definitivas, sin embargo no quiere decir que sean infalibles, ni siquiera que sean correctas, sino que incluso pueden existir otras interpretaciones más adecuadas o más correctas desde el punto de vista de la argumentación jurídica o desde las virtudes de la razón práctica. Ya lo hemos hablado hace un momento atrás. La interpretación evolutiva puede ser que el día de mañana cambie el criterio de la sala en relación con las uniones estables de hecho. Entonces el criterio ya deja de ser vinculante, el criterio de interpretación del artículo 77 de que una unión estable de hecho es entre un hombre y una mujer única y exclusivamente, y considerar entonces por vía evolutiva que esa interpretación vinculante debe cambiar porque cambiaron las circunstancias sociopolíticas, sociales en sí, y permitir entonces que la unión estable de hecho entre personas de un mismo sexo tenga reconocimiento y pueda aplicarse los criterios constitucionales. Por su parte, el profesor Duque Corredor dice que en el supuesto de interpretaciones contrarias o contradictorias de la Sala Constitucional, los jueces pueden optar por soluciones diferentes. Y señala que en los sistemas argentino y americano, los jueces pueden corregir las interpretaciones del Tribunal Supremo si consideran que las consecuencias o resultados de esas interpretaciones son perjudiciales para la sociedad. Ejemplos de esto, la prohibición de donación de órganos, la interpretación de las nuevas realidades de la vida social, entre ellas tenemos la eutanasia, las transfusiones de sangre, las huelgas de hambre y la objeción de conciencia. Es decir, por más que sea interpretaciones de carácter vinculante, existe el criterio de que las mismas pueden ser modificadas en el tiempo si las condiciones varían. El autor Noblecilla dice que en el marco del Estado constitucional toda motivación de una resolución judicial debe estar inmersa en la ponderación de principios y reglas en sólidas manifestaciones, teniendo como pilar la Constitución más que otras normas. Esto debido a que se vive en nuestros días el respeto de los derechos fundamentales a la dignidad humana, separación de poderes y libertad, que están sumergidos en una esfera que debe salir para respaldar y defender la Carta Fundamental. ¿Qué quiere decir Noblecilla con esto? Que toda interpretación gira en base a los derechos fundamentales. Toda interpretación gira en base a la dignidad humana. Toda interpretación gira en el respeto de la configuración del Estado constitucional. Esto es impedir por vía de interpretación de la norma que haya usurpación de funciones, que haya extralimitación, que haya
una falta de respeto a la separación de poderes. El poder ejecutivo, por ejemplo, no puede ser un poder superior al poder judicial. Es más, como ha dicho la misma Sala Constitucional, estamos en un estado judicialista porque es el poder judicial el que controla las actuaciones del poder ejecutivo. Las actuaciones indebidas del presidente, de los ministros, pueden ser sancionadas, pueden ser anuladas por el poder judicial. Entonces, no puede haber un Estado en el que las normas se interpreten, en el que la separación de poderes no esté debidamente delimitada. Los poderes existen, pero están separados. No es más el presidente de la República que el magistrado del Tribunal Supremo. No es más el magistrado del Tribunal Supremo que los diputados de la Asamblea Nacional. Todos son parte de la estructura y las interpretaciones no pueden variar, no pueden cambiar en ese sentido. Para ir culminando, la Sala Constitucional ha dictado diversas sentencias donde habla de la interpretación. Me parece interesante citar dos en específico. La sentencia número 1347 del 9 de noviembre del año 2000, donde dice que la interpretación judicial debe ejercerse en interés del cumplimiento de las normas y principios axiológicos, con absoluto respeto a la supremacía constitucional. Y la sentencia número 287 del 14 de noviembre del año 2002, donde señala que el artículo 257 constitucional determina la naturaleza instrumental simple y uniforme del proceso, siendo que las decisiones judiciales no solo estén fundadas en derechos, sino también en criterios de justicia y razonabilidad. Los criterios de interpretación no pueden ser arbitrarios. Los criterios de interpretación no pueden ser desprendidos de los fundamentos axiológicos de la Constitución. Son criterios de justicia como valor superior y de razonabilidad, es decir, ajustados y necesarios. No interpretar porque sencillamente lo quisieron hacer. Para eso se señala que la Sala Constitucional, y así lo ha determinado la doctrina, es la guardián o comisario de los principios constitucionales, tanto que ante las posibles desviaciones del poder público como en su función protectora de las minorías en cuanto a la legislación concierne. Es decir, es el guardián o custodio. No es sencillamente un tribunal que está por allí para satisfacer al poder político o al partido político que se encuentre al mando. Como iniciamos señalando al profesor Petrillo, con él concluimos. Francisco Petrillo dice en su obra que con la hermenéutica jurídica el derecho penetra en el tiempo, pero ni lo oprime ni lo suprime. En síntesis, es necesario interpretar, pero interpretar con fundamento. No está sujeta la interpretación atada en el tiempo, amarrada en el tiempo, sino que más bien debe crecer en base a las situaciones que acontezcan. Con esto concluimos este tema. Gracias por su atención.